Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a un estudio más de mujeres. Espero que te encuentres muy bien. ¿Y qué te parece si en esta noche nos acompañas a adorar a Dios con todo tu corazón? Paz, dame de tu paz, tormenta cesará al oír tu llamar. Paz en la adversidad, las olas calmarás, tu poder lo hará. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo. Hoy sopla viento en mí, que te adore a ti otra vez. Cantaré hoy, sopla vida en mí, que te adore a ti otra vez. Cantaré, Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo. Con tu poder las tinieblas vencerás. No hay otro nombre igual. Tú vivo estás, exaltado en majestad. No hay otro nombre igual. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo. Hola, ¿qué tal? Espero estés bien. Te invito a que, si no tienes tu Biblia a la mano, vayas por ella. El día de hoy vamos a continuar viendo el libro de Ruth. Continuamos en el capítulo 1 del versículo 6 al 22. Pero antes de empezar con este capítulo, me gustaría recordarte un poquito lo que vimos hace 2 semanas. En el capítulo 1 de Ruth, del 1 al 5, hablamos acerca de una familia que vivía en Belén, pero en Belén había hambre. Entonces decidieron salir al pueblo de Moab, que era el pueblo enemigo, para buscar una solución a esa situación que tenían. Dentro de Moab le pasan cosas a esa familia. Fallece el esposo, que era Elimelech. Después fallecen 2 de los hijos de esa familia, que eran Malón y Kelión, y queda viuda Noemí. Y íbamos a empezar a ver el desenlace de lo que nos tenía preparado en el libro de Ruth. Entonces, antes que nada, me gustaría leer del versículo 6 al 22 y posteriormente vamos a continuar con una oración. Te invito una vez más, si no tienes tu Biblia a la mano, ahorita es el tiempo de ir por ella. Entonces vamos a leerlo.
Entonces se levantó con sus nueras, hablando de Noemí, porque Noemí había quedado viuda y sin 2 de los hijos. Se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: Andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: Ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: Volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con mi marido, y aún diese a luz hijos, ¿habías vosotros de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habías de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ellas. Respondió Ruth: No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y a donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo nada más. Anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿No es esta Noemí? Y ella le respondía: No me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí, y Ruth la moabita su nuera con ella. Volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por este día. Te pido que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mí, Señor, y hablando a cada corazón. Señor, te pido que quites toda distracción y nos podamos enfocar en este momento a recibir tu palabra. Señor, bendice este tiempo, bendice cada persona que esté viendo el mensaje, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como dije al principio, se trata de una historia de una familia que salió del pueblo de Belén, pero en este desenlace vamos a ver la vida de Noemí y de sus nueras, qué pasó con ella después. Entonces dice: se levantó con sus nueras, regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Hace 2 semanas veíamos que el pueblo de Israel sufría hambre, o estaba en hambre a causa de la desobediencia, porque Jehová había prometido que siempre iba a haber bendición mientras ellos no se apartaran de su presencia. Entonces esa hambre significaba que el pueblo de Israel se había apartado. Pero ahora en este momento Noemí escucha en Moab que Jehová estaba visitando de nuevo al pueblo de Israel. O sea, que Israel ya estaba volviendo a los caminos de Jehová, y él había abierto los cielos para que descendiera lluvia y las cosechas pudieran dar su fruto. Entonces dice que en cuanto ella escucha esto, en el versículo 7 dice que sale pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a Belén. Dejó Moab y emprende el camino a Belén junto con sus 2 nueras. Quizá ya en Belén a ella le esperaban amigos que la conocían, familiares. Vamos a ver que sí, se va a encontrar con Boz, un pariente de su marido Elimelech, y prosperidad, porque Elimelech tenía tierras que en sí ya no le correspondían, pero quizá ya iba con esa esperanza al regresarse. Más adelante vamos a ver el verdadero motivo por qué ella se regresa. En los versículos del 8 al 10,
como ya lo leímos ahorita, Noemí les pide a sus nueras amablemente que se regresen a Moab o que se queden ahí en ese pueblo. Ella empezó a alentar a sus nueras a volver a casa de sus padres, a la casa de sus familias. Inclusive les dice, vuélvanse a casar, les da la bendición. Y podemos pensar que ella le dice esto porque pues era lo más lógico. Ellas ya no tenían nada que hacer con Noemí, ya ella no les podía ofrecer nada más a ellas. Entonces Noemí les dice, quédense con sus padres, ahí tienen su familia, ahí tienen a sus dioses, ahí tienen lazos familiares más fuertes que conmigo. Conmigo se irían, con Noemí se irían a un pueblo extranjero que ellas ni siquiera conocían nada. En el versículo 9, Noemí describe el matrimonio como un lugar de descanso. Si lo podemos leer, dice, os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. O sea, ella les dice, vayan y cásense de nuevo, están a tiempo, yo ya no tengo otros hijos que las puedan desposar, entonces quédense ahí, y les da la bendición. Y sabes, qué padre que diga o refieran aquí el matrimonio como un lugar de descanso, y realmente el matrimonio, esa es la intención de Dios, que sea un lugar de descanso, que sea un lugar amigable en donde se puedan levantar el uno al otro, donde pueda haber paz y alientos de vida, se puedan animar unos a otros. Entonces con esto te invito a que estemos trabajando que nuestro matrimonio sea un lugar donde haya paz, un lugar donde haya aliento, esperanza para animar a nuestras parejas, y no solamente el estar peleando. Sabemos que hay peleas y hay conflictos siempre en el matrimonio, pero sí estar nosotros esforzándonos para que sea un lugar de paz. Entonces dice que las besó, dice, luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Versículo 10, y le dijeron, ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. Eso era una evidencia de que tenían sentimientos mutuamente sus nueras para Noemí, Noemí para sus nueras, un sentimiento real. En el versículo 11 al 13, ella no logra conseguir que sus nueras se queden en el pueblo de Moab o que se regresen. Entonces les vuelve a insistir por segunda vez, pero ahora les ruega y les dice, regrésense a su pueblo, quédense ahí, vuélvanse a casar, hagan vida, ahí tienen más que ganar que conmigo mismo. Ella sabía que no había un futuro con ella allá en Belén. No tenía más hijos, y inclusive si tenía un esposo, en esa misma noche ya concebía. Tenían que esperar años para que los niños cumplieran la edad requerida para poder casarse. Ella conocía las leyes estipuladas en Deuteronomio 25, 5 al 6, si me acompañas a leerlo. Habla acerca del por qué ella le decía que ya no podían tener un futuro con ella. 25, 5 y 6. Dice, cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado en Israel. Pero ella les dice, ni siquiera tengo más hijos, y aún si llego a tener hijos, van a tener que esperar demasiado, no puedo permitir esto, váyanse y regrésense a su pueblo. Una vez más insiste. Y realmente se cree que Noemí ya tenía más de 150 años, entonces también ya era un poquito como complicado esa situación, que se volviera a casar y tuviera hijos de nuevo. Y pues si no tenía esposo, no había posibilidad de que pudiera tener un hijo. En el versículo 13, después de que les dice todo esto, después de que le dice, ya no tengo hijos, no tengo esposos, regrésense, al final les dice, ¿habéis de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí.
ella podemos ver que pasaba quizá por su cabeza y su corazón que Jehová la había abandonado, que Jehová la había puesto en una posición de amargura. Ella sabía y sentía que lo que le estaba pasando era por la desobediencia, lo pensaba, primero por haber dejado la tierra prometida y haber dejado el lugar donde Dios había estipulado para ellos ir a buscar una solución, y también porque había casado a sus hijos con mujeres moabitas. Entonces ella decía: la mano de Jehová ha salido contra mí, estoy en amargura, porque ustedes tienen que venir acarreando con eso. Pero sabes, a pesar de sentir que la mano de Dios había salido en contra de ella, ella estaba dispuesta a regresar a Israel. Ella estaba regresando arrepentida porque sabía que sí había tenido momentos malos o estaba teniendo momentos malos, pero ella estaba yendo a buscar a ese Dios que ella tenía. Ella realmente nunca tuvo amargura en contra de Dios. Tenía amargura porque las situaciones o las decisiones que ellos como familia habían tomado estaban acarreando consecuencias. Al final vemos consecuencias amargas. Entonces, si ella hubiera estado realmente amargada con Dios, pues ni siquiera regresa a Israel, se queda en Moab y continúa haciendo su vida, o simplemente se regresa a otro lugar. Pero no, ella estaba amargada y dolida, y todo lo que sentía ahí, ella sabía que eran por sus acciones. Ella no culpaba a Dios de todo eso. Estaba aceptando las consecuencias simplemente. Entonces, lo que ella no podía entender en ese momento era pues que ese momento de amargura, esos momentos de dolor, esas consecuencias, al final Dios las iba a usar para algo bueno, que lo vamos a continuar viendo en el desenlace de este libro. Entonces, continuamos. En estos versos pues observamos que Noemí insiste demasiado a sus nueras a que se regresen o que se queden en Moab, y realmente no nos dice el por qué aquí en la Biblia, pero algunos comentaristas dicen que había varias razones. Pues la primera era la lógica, que ellas no tenían nada que ganar con Noemí, o sea, ya no podía ofrecerles más hijos, no podía ofrecerles nada más. Entonces por eso ella insistía en que se quedaran, y quizá Noemí no quería que ellas pasaran lo mismo que ella como una viuda. Recordemos que las viudas eran consideradas de las clases un poco más bajas y el pueblo tenía que hacerse cargos de ellas. La segunda razón por la que se piensa que Noemí no se quería llevar a sus nueras era por vergüenza, porque estaba penada. En primera había salido de Israel, había salido de Belén y había enviudado, había perdido a sus 2 hijas, sus hijos se habían casado con moabitas. Entonces quizá por esa vergüenza de decir: India, todo lo que me pasó y todavía voy a regresar con 2 mujeres extranjeras, que recordemos que el pueblo no aceptaba casarse con nadie que no fuera del mismo pueblo, y mucho menos de los moabitas, que eran sus enemigos. Maybe ella estaba tratando de esconder esa parte de su vida, ese pecado que habían cometido, y por la misma pena ella estaba insistiendo tanto que se quedaran. Y también lo otro que se piensa es que pues quizá el pueblo ni siquiera las iba a aceptar porque eran mujeres moabitas, las iban a rechazar y pues no tenían ni siquiera la oportunidad de casarse con alguien de ahí. Entonces en el versículo 14, ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Aquí en el segundo ruego, Orfa, que también era una mujer moabita, decide regresar a Moab. Y podemos observar y ver que Orfa y Ruth tenían los mismos sentimientos hacia Noemí. Las 2 fueron genuinas en llorar y en decir: oye, yo te voy a seguir. Pero quizá Orfa pensó las cosas y dijo: pues sabes que tienes razón, allá no tengo nada que ganar, al contrario, tengo que perder, entonces prefiero quedarme en lo que ya conozco, con mi familia, con mis pueblos, con mis dioses.
Entonces ella decide quedarse, la besa y se retira. Pero en cambio, Ruth dice, yo voy a continuar contigo. Dios ya había puesto algo en el corazón de Ruth, ya le había dado la convicción de que iba a seguir con Noemí, y ella fue perseverante, aun cuando les dijeron y le rogaba a Noemí que la dejara. Ella continuó y dijo, no, yo sigo firme en mi decisión, yo sigo firme en lo que ya dije, entonces yo te voy a seguir a ti. Podemos ver dos situaciones diferentes, dos sentimientos, pero a la manera de actuar, al momento de actuar. Orfa decide irse, Ruth decide permanecer todavía. Entonces muchas veces nosotros actuamos también por emoción, decimos, sí, ahora sí voy a servir, sí, ahora sí voy a hacer esto, ahora sí voy a leer la Biblia, ahora sí voy a orar en las mañanas, ahora sí lo voy a hacer. Pero ya empiezan a llegarte las dudas, empieza a llegarte, mejor no lo hagas, y esto y el otro, y te empiezas a convencer, bueno, pues sí es cierto, quizá mejor no lo voy a hacer así, no me voy a levantar en las mañanas, o no voy a leer tanto tiempo, o no voy a servir mejor en este ministerio porque todavía no es mi tiempo. Entonces, cuando nos emocionemos y venga palabra de Dios a nuestras vidas para hacer algo, nos dé la convicción, no seamos como Orfa, no nos emocionemos nada más y al final no actuemos, seamos como Ruth, que si ya tenemos la convicción, quedemos firmes en eso, aún vengan dudas, aún vengan situaciones que nos quieran desalentar, seamos firmes y estemos caminando en esa firmeza que Dios nos ha llamado a tener. Entonces, versículo 15, una vez más Noemí le dice a Ruth, ¿sabes qué? Todavía estás a tiempo. Orfa, tu cuñada, ya se regresó a su pueblo, ya se regresó con tus dioses. Tú tienes la chance de irte. Podemos ver que a Ruth no se movió, Ruth permaneció firme en su convicción, Ruth permaneció firme en el plan que ella ya tenía y le dice, yo continúo contigo. Pero aquí está interesante en que Ruth le dice, vuélvete a tu pueblo y a tus dioses, en lugar de pues simplemente no insistir y decirle, pues conozco al Dios verdadero, vamos a Israel con el Dios verdadero, con quien nos va a librar, con quien nos va a ayudar, con quien es el sustentador de todos nosotros. Y ella le dice, no, vete al pueblo que estabas, vete a adorar a tus dioses, los dioses. Uno de los dioses principales que adoraban los moabitas era el dios Quemos, que era un dios que exigía sacrificios de niños. Imagínate, le dice, vuélvete a tu pueblo, vuélvete a tus dioses. Como quien dice, no la estaba evangelizando para conocer al Dios verdadero, sino que aquí estaba una contraevangelización de decirle, mejor quédate allá, quédate donde estabas. La razón no la sabemos exactamente, pero sí está un poco interesante en que en lugar de alentarla a conocer al Dios verdadero, la estaba desalentando para que ella siguiera con sus dioses. Pero aquí viene lo interesante. En el versículo 16 le responde Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres moriré yo, y allí seré sepultado. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Entonces aquí vemos la lealtad de Ruth hacia Noemí, pero no solamente una lealtad a ella y a la familia con la que había contraído matrimonio, también vemos un compromiso más grande, que es un compromiso con Dios. Ella le dice, donde tú estés yo estoy, donde tú vivas yo voy a estar, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Aquí ella estaba rechazando al pueblo con el que venía y a los dioses que a ella le habían enseñado, con los que había nacido. Ella le dice, no, yo no voy a dar marcha atrás, ya yo voy a continuar a seguirte, inclusive hasta con el mismo Dios. Ruth ya estaba dispuesta a dejar todo su cultura, todo su pasado y tener una conversión para aceptar
al Dios de Israel. Ella estaba decidiendo seguirlo. Al seguir a Noemí, estaba decidiendo seguir todo lo que conllevaba el ir al pueblo de Israel. Y quizá podemos pensar que fue porque Ruth vio el carácter de Noemí, vio el ejemplo, vivieron juntas durante 10 años, quizá ella reflejaba a su Dios, reflejaba lo que ella era. Ruth sabía que Noemí había tenido una vida difícil, enviudó, se quedó sin sus 2 hijas, se quedó con sus 2 nueras y al final abandonó una. Y aun cuando le estaba pasando mal, aun cuando ella tenía amargura, aun cuando ella estaba reconociendo que la había regado, ella decidió ir a los pies de Jehová y buscar el consuelo allá en su pueblo. Entonces, qué chido que la gente pudiera ver en nosotros también, a causa de nuestro testimonio, a Jehová, y que nos digan, ¿sabes qué, Bere? Yo quiero que tu Dios al que tú adoras sea también mi Dios. Yo quiero que la vida que tú tienes, también quiero tener esa vida. Sí, una vida con dificultad, una vida con problemas, pero reconociendo y confiando en que Dios está en control de nuestras vidas. Así que te invito a que estemos cuidando nuestro testimonio, a que estemos realmente reflejando lo que estamos hablando, diciendo, que también lo pongamos a la práctica y que otras personas puedan ver a través de nosotros a Jesús, y que las personas se sientan atraídas y que las personas lo quieran conocer y empezar a llevar una relación con Él. Entonces ya en el versículo 18, y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Ya con todos estos votos que Ruth había hecho, con la conversión clara hacia el Dios de Israel, y al haber despreciado a sus dioses, a su cultura, a su familia, ya Noemí dijo, ok, pues ya no te insisto más, vamos adelante. Del versículo 19 al 21, Noemí y Ruth continúan su viaje a Belén. Era un viaje alrededor de 100 a 120 kilómetros que tenían que caminar alrededor de 7 a 10 días, dependiendo de qué tan rápido caminaran, qué tantas paradas hacían, pero es un tiempo estimado. Entonces ellas llegan a Belén. Era un pueblo chico que se conocían, entonces las reconocen a Noemí y dicen, oye, ¿no es esta Noemí? En el versículo 19, ¿no es esta Noemí? Quizá no la reconocían totalmente, quizá estaba cansada, su semblante estaba diferente a como ella se había ido, quizá la amargura se le notaba. Recordemos que le tocó vivir una vida difícil en Moab durante 10 años. Entonces ella le respondía, no me llames Noemí, sino llamadme Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Noemí significa agradable o placentera. Entonces ella le dice, no me llames porque no estoy de esa manera, llámame Mara, porque tengo amargura en mi corazón, tengo amargura en mi vida. Entonces ella realmente con eso le estaba diciendo al pueblo de Israel, tuve un tiempo difícil fuera de aquí, tuve un tiempo difícil en Moab, pero realmente ella no aparenta, ella no llegó como bien feliz, todo fue bueno, no pasó nada. Realmente ella llegó con una actitud sincera y honesta y arrepentida. Le dice, ella no aparentaba nada, se mostró tal y como era. En gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. ¿Realmente Dios la puso en amargura? ¿A quién tomó la decisión de haberse salido? ¿A quién tomó la decisión de dejar la tierra prometida para buscar su propia solución? ¿Realmente tomaron en cuenta a Dios? Pues no lo sabemos, ¿no? Pero ella lo que sí sabía era que no era destino o casualidad todo lo que le pasó. Ella pensaba y creía que la causa de esa aflicción había sido a causa de sus consecuencias, de sus decisiones que ellas tomaron, pero también sabía que había un Dios soberano que estaba con los brazos abiertos para recibirle cuando ella decidiera regresar. Entonces, en medio de las situaciones
amargas. En medio de las situaciones que ella estaba viviendo, ella una vez más no tenía amargura en contra de Dios. Y podemos nosotros pensar, Noemí, ¿por qué volviste? ¿Por qué volviste al pueblo de Belén, si Dios te había puesto en amargura? ¿Sabes por qué? Porque ella entendió que la respuesta no estaba en alejarse de Dios. La respuesta estaba en estar cerca de Él. Ella ya la había pasado mal estando lejos de Dios. Entonces, ¿qué dijo? Boom, mejor me regreso a mi pueblo, mejor me regreso con mi Dios. Jehová ya está bendiciendo al pueblo de Israel, entonces me va a tocar de esa bendición también, entonces me regreso. Pero no todos reaccionamos como Noemí lo hizo, no todos reaccionamos con esa humildad, con ese arrepentimiento verdadero, con esa honestidad de decir, me alejé de Dios, me fue mal, pero mira, aquí vengo a que Él me restaure. Muchos de nosotros no tenemos la suficiente humildad, ni siquiera nos queremos humillar para decirle a Dios, Dios, la regué. Muchos de nosotros buscamos pretextos y no, yo creo que me pasó esto porque fulanito tuvo la culpa o por X o Y cosas, y no reconocemos muchas veces que lo que nos pasa mucho es por nuestra culpa. Pero, ¿sabes? Ella fue humilde para reconocer que necesitaba a Dios y regresar a sus pies. Ella continúa diciéndoles en el 20. En el 21, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Ella estaba en Belén junto con su familia, estaban bien, sí padecían hambres, pero ella decidió salir y buscar su propia solución, ella y su familia. Entonces dice, me fui llena. Debemos de apreciar lo que tenemos en el momento en que lo tenemos. Ella en Belén tenía una llenura de su familia, quizá faltaba hambre, pero al salirse y al buscar sus propias soluciones quedó vacía, quedó sin su esposo, sin sus 2 hijos. Entonces nosotros debemos de apreciar lo que tenemos cuando lo tenemos para después no lamentarnos por lo que vayamos a perder. Dios va a usar nuestra amargura o nuestros problemas, nuestras dificultades para hacernos crecer. Él siempre tiene un plan para nuestras vidas, así como vamos a ver el plan que tiene para Noemí en el libro de Ruth. Entonces recuerda eso, sí vamos a pasar por situaciones difíciles, sí vamos a pasar por situaciones amargas, pero Dios tiene un plan y Dios tiene un tierno cuidado de nosotros. Muchas veces solo lo que ocupamos hacer es regresar hacia con Él. Entonces en el 22 dice, así volvió Noemí. ¿Cómo volvió Noemí a Belén? Volvió arrepentida por todo lo que le había pasado, volvió arrepentida con un cambio de mentalidad para buscar a Dios y con honestidad. Realmente ella llegó no aparentando nada, sino diciendo, me fue mal, aquí estoy, quiero la restauración de Dios. Ella había sentido como el Todopoderoso la había afligido, pero vamos a ver en los capítulos siguientes de Ruth cómo Dios la bendecirá y la usará para bendecir a otros. Así volvió Noemí arrepentida y con total honestidad en su vida. Y Ruth, la moabita, su nuera con ella, volvió a los campos de Moab y llegaron al Belén al comienzo de la siega de la cebada. Llegaron a Belén. Noemí había perdido todo, su esposo, sus 2 hijos y una de sus nueras. Pero a través de todo eso vamos a ver a través del libro de Ruth la bendición de Dios en su vida. Todo lo bueno que va a empezar a pasar en este libro de Ruth es gracias al arrepentimiento sincero y honestidad que tuvo Noemí. Ella empezará a hacer una diferencia no solo en su propia vida, sino en la vida de Ruth y en la vida de en el destino de la nación de Israel. ¿Por qué? Lo vamos a ver más adelante, ¿no? Ella marcó a una diferencia gracias a ese arrepentimiento, gracias a esa honestidad, y Dios, claro que la estaba viendo, claro que tenía un plan para ella y era un plan de bien y no de mal. Entonces
Ya para terminar, me gustaría recordarte 3 puntos dentro de esta historia y te animo a que la leas más profundamente en tu casa y continúes leyendo el capítulo 2 también. En primera, en nuestras vidas muchas veces va a haber amargura, así como en la vida de Noemí. Quizá va a ser producto de nuestras acciones o quizá va a ser productos de la vida. En estos momentos estamos en una pandemia mundial. Te voy a dar un ejemplo. Muchas personas han perdido sus negocios y quizá ellas trabajaron duro, se esforzaron, invirtieron dinero, tiempo también, y muchos de ellos han tenido la necesidad de cerrarlo, y estoy segura que no están felices por haberlo hecho, sino están agüitados, quizá amargados, tristes o enojados con Dios y con la vida. Pero déjame decirte que este tipo de amargura no se las está creando una persona en específico, está pasando porque mundialmente tenemos este problema. Entonces, sea la situación que sea, si tienes amargura en tu vida por tus decisiones o tienes amargura en tu vida por cosas de la vida que pasaron y nadie más las puede cambiar, seamos prudentes y sabios para quedarnos en los caminos de Jehová, quedarnos en la casa de pan. Recordemos que al principio del capítulo de Ruth, la familia estuvo en una situación difícil y decidió salir del lugar que Dios les había dicho que permanecieran. Entonces, sea la situación que estés pasando y tengas amargura, por favor, quédate, te invito a quedarte en el lugar donde Dios te tiene, al menos que Él te llame a otro lugar. Él está en control de tu vida, Él sabe que tienes necesidad, Él sabe que estás pasando momentos complicados, pero también Él te va a dar la solución y Él te va a dar la palabra, Él te va a abrir puertas para que puedas salir de esa situación, de ese problema, pero conforme a la voluntad de Él. No tomes tus propias decisiones tratando de solucionar tu vida, no tomes consejos de otras personas que te digan que va a ser mejor tu vida. Toma los consejos de Dios. Entonces, otro punto también, no seamos como Orfa. Cuando Dios ponga algo en nuestro corazón, cuando nos emocionemos, cuando pensamos que vamos a querer hacer algo, no hagas las cosas o no digas las cosas solo por emoción. Si Dios te da una convicción, si Dios te da un pensamiento, si Dios te llama a servir, sé como Ruth, decidida, perseverante, aun cuando ella la querían hacer cambiar de decisión, cambiar de camino, de rumbo. Ella continuó firme y perseverante en lo que ya Dios había puesto en su corazón. Esa convicción fue firme. Entonces te invito a que seamos obedientes a Dios y permanezcamos firmes y nadie nos pueda mover de lo que Dios ya nos haya dicho. Que no sea por emoción, que las cosas que Dios te diga las cumplas y nadie te pueda mover de ellas. Y por último punto, me gustaría decirte que si ahorita estás pasando en una situación, estás en una situación difícil de amargura, estás fuera del camino de Dios, estás en ese Moab, estás en la tierra de Moab, te invito a que regreses a la tierra que Dios te ha mandado. Te invito a que regreses a los caminos en donde Dios te quiere tener. Él está esperándote con los brazos abiertos. Solamente necesitas regresar como esta mujer Noemí, arrepentida y realmente honesta, con toda honestidad, de decir, ¿sabes qué, Dios? Sí me equivoqué, sí la regué, pero aquí estoy. Yo sé que eres en el único lugar en donde voy a prosperar, mi vida va a cambiar, mi vida va a tener sentido. Entonces, si en estos momentos estás en un Moab, apartado de Dios, lejos de Dios, con amargura en tu vida, es momento de regresar a los caminos de Dios. Es momento de regresar, humillándote, reconociéndote y realmente con una disposición para cambiar tu vida. Entonces, con esto terminamos, vamos a orar. Señor Jesús, gracias por esta tu palabra. Te pido que nos ayudes a llevarla a la práctica, Dios. También que nos ayudes a tener un corazón, Señor, como Noemí,
de reconocer cuando nos equivocamos, Señor, de realmente cambiar nuestra vida, Señor, y venir contigo con toda humildad y ponernos a tu servicio y a tu disposición, Señor. También, Señor, te pido que cualquier persona que esté caminando fuera de tus caminos, Señor, y crea que no puede regresar, que la regrese, Señor, y que ilumine su vida, Señor, para que puedan realmente conocer y salir del engaño del enemigo, porque tú los estás esperando con los brazos abiertos. Dios, te pido que bendiga, Señor, a cada persona de la congregación, a cada persona que está viendo este video, Señor, y que nos ayudes a seguir aguantando, Señor, y ser sabios en estos momentos de caos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces pues quedamos despedidas. El próximo jueves vamos a ver Ruth capítulo 2. Si lo puedes ir estudiando. Hasta luego.